Bien, vamos entonces a pasar para el Devar Torah de esta semana. Bien, la parashá de la semana es Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim es una de las parashiot que contiene más instrucciones, mandamientos y está precisamente en el centro de los 5 libros de la Torah, en el corazón de la Torah. El texto dice: Kedoshim tihiu ki kadosh ani Adonai Elohechem. En la modernidad, el término Kadosh, es decir, el singular de Kedoshim, es comprendido como una especie de descripción de alguien con cualidades positivas. En español la traducción es santo. Se asocia como sinónimo de tzadik, de una persona justa. Y de hecho encontramos descripciones en los textos del primer siglo de personas tzadik ve kadosh. Una persona que es tzadik, justa, y además se agrega la descripción kadosh. Ahora, ¿qué significa realmente kadosh? ¿Significa santo? Realmente lo que el texto de la Torah en Parashat Kedoshim está diciendo es: sean santos o sagrados porque yo soy santo. Bien, inicialmente la primera pregunta que quiero responder es: ¿qué es Kedushá? Lo que se traduce al español como santidad o sagrado. Quizás la traducción al español no es que sea errada esencialmente, sino que es imposible que exista una sola palabra en español que pueda definir o traducir el significado de Kedushá. Tendríamos que usar quizás 2 o 3 palabras para describirlo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo peor que puede suceder con el uso del término santo, santidad o sagrado es que el lector pierda de vista el verdadero sentido de lo que significa el término, en este caso, el término Kedoshim. La segunda pregunta que quiero responder es: ¿cómo entender que el texto nos dice que Hashem es Kadosh? Veamos el contexto en el texto mismo de Vaikra, de Levíticos. En Vaikra se presentan 3, podemos decir, campos con Kedushá. Vamos a seguir usando el término Kedushá y hasta que comprendamos qué es lo que significa. Vamos a evitar el término santidad o sagrado para poder captar la idea que les quiero transmitir. Les decía que existen 3 campos que se definen como Kedushá en el libro de Vaikra. Tenemos primeramente Kedushat Makom, la Kedushá de un lugar en específico, en este caso el Mishkan, el tabernáculo, posteriormente el Beit HaMikdash, el templo. Tenemos otra sección que es Kedushat Zman, la Kedushá del tiempo, de un tiempo en específico, y eso es en relación a las convocaciones. Por ejemplo, Shabbat, el resto de los Moadim. Y luego tenemos Kedushat Adam, la Kedushá del ser humano, ejemplificada en el texto de Vaikra con los Kohanim, en español los sacerdotes. Pero aún así, si la persona dice o la persona comprende, muy bien, existen estos 3, campos de Kedushá: Kedushat Makom, Kedushat Zman, Kedushat Adam. Y se puede traducir de igual manera en español: la santidad de un lugar, la santidad del tiempo y la santidad del ser humano. Aún así, la persona no logra comprender qué significa santidad en el texto hebreo, obviamente. ¿Cuál es el contexto, el concepto realmente de Kedushá? Lo importante para comenzar a comprender es que estos 3 campos tienen un común denominador. Esto es, regulaciones, restricciones que separan con un objetivo. Veámoslos en los 3 ejemplos. Kedushat Makom, la Kedushá de un lugar, el Mishkan. Es claro que existen regulaciones, es decir, restricciones
ordenanzas, instrucciones que separan ese lugar de otros lugares. De hecho, existen dos espacios dentro del Mishkan que son descritos como el lugar Kodesh y el lugar Kodesh Kodashim. Un lugar que es separado, es especial, y otro que es más separado aún. Ahora, estas regulaciones, esas separaciones, como digo, tienen un objetivo. Y de esta manera siguen el mismo denominador, el común denominador, regulaciones que separan con un objetivo. El objetivo en este caso es la abodá, el servicio que realizaban los Kohanim, o en palabras de los profetas, el Bet HaMikdash, el lugar con Kedushá, tiene el objetivo de ser un Bet Tfilah, un centro de conexión espiritual, Lechol Ha'amim, para todos los pueblos. Finalmente, el objetivo máximo es la manifestación de la Shekhinah. Ahora, Kedushat Zman, la Kedushá del tiempo, específicamente de las Moadim o del Shabbat. Tomemos por ejemplo el Shabbat. Hay gran cantidad de regulaciones, restricciones relacionadas con el día de Shabbat. ¿Qué hacer, qué no hacer? Y todo esto lo que hace es separa el Shabbat del resto de los días de la semana. Y todo con un objetivo. Repito, el patrón es regulaciones que separan con un objetivo. En el Shabbat, las regulaciones separan el día del resto de los días de la semana con el objetivo de conectarse en ese día con la espiritualidad, con la familia, con los seres queridos y con Hashem Yitbaraj. Finalmente, Kedushat Adam, la Kedushat del ser humano ejemplificada con los Kohanim en el libro de Vaikra. De igual manera encontramos gran cantidad de regulaciones para los Kohanim, separándolos del resto del pueblo con un objetivo especial, un objetivo en particular, y es que sean guías espirituales para el resto de la nación, que conecten el pueblo con Hashem. Recuerden que el objetivo mayor de los Leviim y Kohanim era enseñar la Torá al pueblo de Israel y funcionar también como siervos Kohanim en el Mishkan. Estos ejemplos aparentemente apoyan entonces que la traducción de Kedoshim como santos o como sagrados tiene sentido, ya que claramente el objetivo, como acabamos de leer, es la conexión con la divinidad. El Mishkan está regulado, está separado con el objetivo de que el ser humano se conecte con la divinidad. El Shabbat igual, los Kohanim también llevan esa función. Por ello digo que estos tres ejemplos de esos 3 puntos de Kedushá aparentemente apoyan la traducción de Kedoshim como santos, es decir, la conexión es con la divinidad. Y en español el término santo o sagrado siempre tiene que ver con Dios. Así que aparentemente apoya la traducción. Inclusive recuerden, en el evento cuando Hashem habla con Moshe en la zarza, aquel lugar donde estaba parado Moshe es descrito como Admat Kodesh, suelo Kodesh. Es un lugar con Kedushá. Y otra vez el contexto aparentemente apoya la traducción de Kodesh o Kedushá como sagrado. Ese es un lugar santo, es un lugar sagrado donde está, y consecuentemente Moshe debe quitarse las sandalias. Pero ¿acaso ustedes no se han preguntado si el término Kadosh significa en esencia santo, o es el contexto el que implica que traduzcamos o que comprendamos el término Kadosh como algo asociado con la divinidad, algo con conexión divina? Esto lo digo porque si ustedes han leído la Torá con detenimiento, sabrán que ningún personaje destacado en la Torá por ser una persona justa, buena, piadosa, nunca es descrita como Kadosh. Ningún personaje de la Torá es descrito como Kadosh. Inclusive, no de la Torá, del Tanaj. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no son descritos como Kedoshim. Noah es la primera persona que viene a ser descrita como Ish Tzadik,
una persona tzadik. Moshe es descrito como Ish Elohim. Y si pasamos a los libros de Teilim, todas las descripciones positivas para el ser humano que encontramos en el libro de Salmos son Hasid, Yashar, íntegro, piadoso, bondadoso, pero nunca encontramos que una persona es escrita como Kadosh. Así podemos comprender entonces que cuando el nazareo, es decir, el nazir, la persona que hace el voto de nazir, es llamado en la Torá Kadosh, no es porque esté describiendo sus buenos atributos, sino porque está sujeto al patrón que acabamos de escribir. Regulaciones que los separan del resto de las personas con un objetivo. O en el caso de un local, son regulaciones que separan a ese lugar de otros lugares con un objetivo. Entonces, si observamos otras instancias en que se utilice la raíz del término Kedushá, es decir, la Kuf, Dalit, Shim, quizás comprenderemos qué significa el término Kadosh, o Kedushá o Kodesh. Por ejemplo, lo que en español se conoce como desposorio o el compromiso de una pareja, en hebreo nos referimos a este proceso como Kiddushim. Kiddushim es el desposorio, es el compromiso de una pareja. ¿Por qué usamos el término Kiddushim? Porque sigue la misma normativa. Kiddushim consiste en regulaciones a las dos personas que se han unido como pareja, que han hecho el desposorio, están sujetas a regulaciones. Estas regulaciones los separarán a ambos del resto de las personas y todo con un objetivo. El objetivo es unirse en casamiento. Así que no hay nada necesariamente santo o sagrado, porque inclusive personas que no son Shomer Torah realizan el desposorio y es titulado, repito una vez más, Kiddushim. Entonces, ¿cómo traducir Kiddushim en este sentido como santidad? Lo más correcto sería traducirlo en español quizás como separación. Aún más, leemos en el libro de Irmiau, capítulo 22, que Hashem prepara ciertos destructores para que ataquen al rey de Yehudá en aquel tiempo. Y lo interesante es que dice el texto: Vekidashti aleja mashhitim, lo que se traduce usualmente como prepararé contra ti destructores. Pero literalmente, si concebimos que Kedushá es santificación, entonces la traducción literal debiese ser: santificaré contra ti destructores, o santificaré para ti. Vekidashti aleja mashhitim. Obviamente aquí no hay nada de santo. Lo que sí está pasando es que se repite el patrón. Hay instrucciones, hay regulaciones que separan o seleccionan a un grupo en particular, en este caso destructores, con un objetivo. El objetivo es destruir. Así que, repito, no hay nada de santo esencialmente en ello. Bajo esta comprensión, entonces, podemos entender que la orden que encontramos en la parashá de esta semana, Parashat Kedushim, cuando dice Kedushim tihiu, serán Kedushim, no significa en esencia, puede implicar que sean santos, pero no significa en esencia serán santos como diciendo serán personas de buena conducta porque yo soy bueno. No. El término Kadosh tiene un significado esencial que lo acabamos de leer. Regulaciones que separan con un objetivo. Si el objetivo es tener buenos atributos, entonces es posible que la traducción santos o consagrados sea correcta. Pero no podemos perder de vista que no es una traducción adecuada, no es la traducción, o sea, el término santos o santidad no traduce esencialmente
el término hebreo Kedushá. En otras palabras, Kedoshim Tihiu, serán Kedoshim, significa seguirán regulaciones que los separarán del resto de las naciones con un objetivo. Y repito, el contexto es claro, porque lo que sigue a continuación, después de esta introducción de la parashá, son un sinnúmero de instrucciones, de regulaciones, de mandamientos que cuando Israel los practique, Israel se va a sentir separado, se estará separando del resto de las naciones. Y por supuesto, esto tiene un objetivo, el cual vamos a explicar a continuación. Así que en este contexto, efectivamente, repito, Kedushá significa específicamente dedicación o separación para el servicio de Hashem. Lo cual obviamente implica una vida justa, una vida santa, pero repito, el término en sí mismo, Kedushá, sin el contexto, lo único que está expresando es dedicación. Como en el ejemplo de Vekidashti que acabamos de leer en el libro de Jeremías capítulo 22. Prepararás a destructores. Vekidashti aleja mashchitim. No santificarás o consagrarás destructores. Ahora bien, la segunda pregunta es la más difícil de comprender. Dijimos, la segunda pregunta es ¿cómo comprender, cómo entender que Hashem es escrito como Kadosh? Claro, bajo esta concepción que acabamos de explicar, Kedoshim tihiu ki Kadosh ani. Serán Kedoshim porque yo soy Kadosh. Ya dijimos que Kedushá implica regulaciones que separan con un objetivo. Ahora, ¿cómo comprender esto en relación con Hashem Yitbaraj, con el Boré Olam? ¿Hashem está regulado? ¿Hashem está separado con un objetivo? ¿Sí o no? Veamos lo que está escrito en la Torah. El libro de Shemot, capítulo 15, verso 11. Cuando los Bené Israel cruzaron el mar de juncos, dijeron, ¿quién es como tú, majestuoso en Kodesh, en Kedushá? Y este es en realidad el meollo del asunto de la Kedushá. Ahora sí vamos a poder comprender de manera más clara qué es Kedushá. El texto dice, ¿quién es como tú, majestuoso en Kodesh, temible en las alabanzas? Y enfatiza, haciendo maravillas. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Sigue diciendo el texto, en tu lealtad al pacto, Behasdeja, has guiado al pueblo que has redimido. Enfatizo, haciendo maravillas, es majestuoso en Kodesh, extendió su diestra, has guiado al pueblo que has redimido. Cuando el concepto de Kedushá es aplicado en referencia a Hashem Yitbaraj, es para describir su esencia trascendental. En términos simples, lo lejano, lo apartado que se encuentra del mundo de la materia, pero que a la vez interactúa en el mismo. Repito como dice el texto, hace maravillas, extiende su diestra, guía al pueblo y a la vez dice majestuoso en Kodesh. Es decir, ¿quién como tú en Kedushá? Existen regulaciones que separan a Hashem del mundo, pero su objetivo, y este es el meollo del asunto, su objetivo no es ausentarse, sino que a través de esa separación asistir y guiar al mundo. Es lo que parece una contradicción, y es en el error que muchos de nosotros, me refiero a Israel, hemos caído cuando pensamos que la Kedushá tiene como único fin la separación en sí mismo y no el medio de asistencia y de guía a otros. En el libro de Bereshit se nos dice que Hashem creó et ha-shamayim ve et ha-aretz. Creó Shamaim y Aretz. Creó dos dimensiones, lo que se traduce en español, cielos y tierra. Dos dimensiones. Y Josué dice en la tefilá, Retzonja yeh asui ba-shamayim uva-aretz. Que su voluntad sea hecha en la tierra así como es hecha en los cielos. Así que el objetivo de la Kedushá es unificar las dos dimensiones, cielo y tierra. Metafóricamente hablando, Hashem no desciende
su Shejinah no desciende por sí sola, sino que nosotros tenemos que crear un ambiente de Kedushá. Y por eso es el Beit HaMikdash, para que descienda la Shejinah. Nosotros somos quienes manifestamos aquí en esta dimensión, en la dimensión Aretz, manifestamos con Kedushá a Hashem Yitbaraj a través de regulaciones que nos separan, pero que tienen como objetivo unificarnos. Por esto digo que parece una contradicción. Si nos separa, ¿cómo nos va a unir? Si el objetivo de la santificación, usando el término en español, de Am Israel es separarlos, ¿cómo podemos iluminar a los demás? Es precisamente en esa separación, en esa Kedushá, que podemos unificar al mundo entero con Hashem Yitbaraj. Es en este contexto precisamente que Am Israel ha de ser Kadosh, como Hashem es Kadosh. La Kedushat Israel, digamos en español, la separación de Israel, no tiene el objetivo en sí mismo de apartarse, sino solo como un medio a través del cual puede comprenderse a sí mismo. Una vez que la persona se separa, tiene tiempo de poder comprenderse a sí mismo, comprender su rol como nación modelo, con sus particularidades otorgadas por Hashem mismo, sus obligaciones, y entonces, solo entonces, finalmente puede ser un medio de unificación universal. Puede asistir a las demás naciones en el proceso de adhesión a Hashem Yitbaraj, tal como debe ser, sin paganismo, pero comprendiendo a la vez que somos diferentes, que todos somos parte de una sola masa, pero somos diferentes, tenemos particularidades. Y así, de manera similar, es la Kedushá de Hashem. Su separación de este mundo, las regulaciones que lo distancian, no tienen como objetivo final el abandono o la separación misma de la humanidad, sino todo lo contrario, hacernos comprender que podemos todos ser uno con Él, con Hashem Yitbaraj, en nuestra vida, si comprendemos nuestro rol y nuestras obligaciones como seres humanos. En Mashal, para comprenderlo más claro, en un aula, en una escuela, en un aula, hay muchos alumnos, pero hay un solo maestro. Y el maestro no puede comportarse como un alumno, es decir, el maestro debe de separarse, debe de tener restricciones. Estas restricciones harán que él tome un tiempo de estudio, que él logre ser un maestro, que tenga el nivel de maestro. Pero el objetivo en su proceso de separación no es que se quede separado, no es que se aleje de los alumnos, sino todo lo contrario. Su preparación es por el bien de los alumnos. El objetivo es que asista a los alumnos. Cuando él se prepara, entonces tiene la capacidad de comprender cuál es su obligación y entonces puede incorporarse al aula, a la escuela e impartir la luz que aprendió. Y lo mismo lo podemos ver en diferentes ejemplos. Un rey. Un rey tiene un sinnúmero de regulaciones, de limitaciones, de restricciones en referencia al pueblo. El rey se mantiene separado del pueblo. Pero ¿cuál es el objetivo? La separación tiene como objetivo no el abandono o el desprecio del pueblo, sino todo lo contrario, que se pueda dedicar al beneficio del pueblo. Y es así como comprendemos finalmente todas las citas de la Torá, del Tanaj, donde Israel es escrito como Kadosh. Por ejemplo, leemos en el libro de Devarim, capítulo 14, verso 21, no comeréis ningún animal que se muera. Lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma él, o lo podrás vender a un extranjero. Y dice el texto, Ki am kadosh ata la Adonai Eloheja, porque tú eres un pueblo kadosh para el Eterno. El contexto sigue siendo el mismo. Regulaciones que separan con un objetivo. Devarim 28:9. Te establecerá el Eterno, Le'am Kadosh,
como pueblo Kadosh, como te juró, si guardas los mandamientos del Eterno y andas en sus caminos. El contexto sigue siendo el mismo. Para ser Am Kadosh de Hashem Itbaraj, tienen que haber regulaciones que nos van a separar, pero con un objetivo. El objetivo no está en la separación misma, en creernos mejores que los demás, sino en poder servir a los demás. Por eso dijo Rabbeinu Yehoshua que el objetivo de él y de sus talmidim, y esto es explicando el término de Rav, del rabino, dijo: si yo, el rabino, los he servido a ustedes, lo mismo han de hacer ustedes. Mientras que los gobernantes de las naciones gentiles lo que buscan es la humillación del pueblo, la estafa del pueblo, las injusticias, es decir, abusar de ese poder que tienen, le dice sus talmidim, no será así con ustedes. El objetivo de ser una persona kadosh, es decir, separada, restringida, que viva bajo regulaciones especiales, el objetivo es asistir a los demás. Finalmente quiero que recordemos el libro de Shemot, capítulo 19, el verso 5. Si en verdad obedecen mi voz, guardan mi pacto, serán un especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí Mamlechet Kohanim, un reino de Kohanim, es decir, de siervos, y Goy Kadosh, y una nación Kadosh, separada, regulada, con el objetivo de asistir a los demás, llegar a ser una nación modelo para las demás naciones, una nación que testifique con su ejemplo diario los principios éticos y morales de justicia, de compasión, de rectitud, de verdad, principios que son universales. Esta es la Kedushat Israel, que no solamente se refleja después de la entrega de la Torá, sino que desde los días de Abraham, Hashem le dijo a Abraham: te he escogido porque sé que transmitirás a tus descendientes justicia y equidad, y es por ello que Israel llega a ser una bendición a las demás naciones. Primeramente, si escuchan la voz de Hashem, si guardan los mandamientos, es decir, si aprenden y viven bajo regulaciones que nos separarán, nos alejarán de los demás pueblos, pero el objetivo no es quedarnos alejados, sino tener la capacidad de comprendernos, comprender nuestras obligaciones y, consecuentemente, traer una unión universal por encima de nuestras diferencias. Que convirtamos nuestro mundo, en una habitación para Hashem Yitbaraj. Shabbat Shalom. tzadikim